Pastor, buenas noches, mis amados hermanos. Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar nuestra clase de libros poéticos y sapienciales. ¿Ya? Hoy día nos toca revisar proverbios. ¿Sí? Oramos al Señor para comenzar. Cierre sus ojitos ahí donde está. Señor, le damos gracias por este hermoso día que usted nos ha regalado. Gracias, Señor, por su bondad. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, por todo que hemos podido vivir hasta esta hora. A pesar, Señor, de las dificultades, los inconvenientes, las cosas buenas, Señor, nuestras alegrías, nuestras penas. Usted, Señor, siempre ha estado ahí junto a nosotros. Gracias, Señor, por no soltarnos nunca. Señor, por creer en nosotros, por amarnos como sus hijos. Señor, por darnos todo. Gracias, Señor, por este tiempo de conexión. Muéstrenos, Señor, por medio de la palabra, Señor, lo que usted espera de nuestra vida, cómo quiere que nosotros seamos, y cada día nos parezcamos más a Cristo. Podamos, Señor, ser personas sabias, inteligentes, prudentes, Señor, que podamos vivir correctamente. Padre, le damos gracias por todo, por tanto, incluso, Señor, por aquellas cosas que no nos han sido concedidas, porque todo lo que usted hace en pos de nuestra vida, Señor, siempre es para bien. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a compartir la pantalla entonces, porque ya nos toca ver proverbios, ¿no? ¿Se ha tomado el tiempo de leer los libros o no? No lo estoy viendo en la pantalla, por si acaso, en este minuto. Sí, ministro. Cuando hablamos de proverbios, voy a empezar a hablar un poquito para no detenernos ahí con que se cargue la Cuando hablamos de proverbios, son libros que es un libro, una compilación, ¿cierto?, de dichos o de adagios que nos van a mostrar cómo vivir una vida práctica, ¿ya? Lo que está en el libro de proverbios es para poder llevarlo en nuestro diario vivir, ¿ya? No es para, ¿cierto?, tenerlo como conocimiento, como algo solamente adquirido, ¿ya? Una de las cosas que tendremos que también aprender a ver en el libro de los proverbios es que no es un libro de promesas, ¿ya? Entonces, ¿sí? Entonces hay que entenderlo siempre y estudiarlo en el sentido de lo que de lo que el autor quiso escribir, ¿ya? Que al igual que como nos pasaba con los salmos, ¿cierto? Algunos se toman de un salmo para hacerle una promesa, y bien pudiera ser que el Señor nunca lo prometió, ¿ya? Y después entonces estamos decepcionados porque el Señor a veces no cumple sus cosas. Y la verdad es que no era así, ¿ya? De que sencillamente no era una promesa. Aquí estamos. Voy a empezar a grabar, ¿ya? Ahí estamos, ¿ya? Entonces, como le decía, en el libro de los proverbios, ahí como bien dice el título de la lámina, sí se tiene que ver con un poco el arte de vivir, ¿ya? Es todo un tema eso, porque en realidad nosotros siempre pensamos que nosotros podemos hacer lo que queramos, ¿cierto? Y que el Señor nos tiene que amar tal cual somos. La verdad es que no siempre es así, ¿ya? Hay muchas cosas que deben ser transformadas en nuestra vida, ¿ya? Y no porque el Señor sepa cómo nosotros somos, necesariamente lo aprueba, ¿ya?
Ya. Vamos a entrar entonces para poder entender correctamente lo que son los proverbios y poder estudiarlos, ¿ya? Los proverbios, entonces, diremos que es una compilación de adagios, ¿ya? O de dichos, pero no de cualquier dicho, ¿ya? Sino que cuando nos referimos a adagios, serán entonces ciertos dichos que tienen un entendimiento, ¿ya? Que han sido observados por el tiempo, ¿ya? Tienen una explicación general de algunas cosas y no particular, ¿ya? Piense usted en un dicho. A ver, piense en un dicho. No me vaya a decir que conoce los puros emoticons hoy día. Pues. Piense en un dicho. ¿Ya? Si eso también es parte de lo que nos impide comunicarnos con Dios, que nuestro vocabulario cada día más se destruye. Todo una cara, un mono, y no hablamos. Nos va a salir algún hermano por ahí que le mandó un emoticon al Señor. Esperando respuesta. ¿Ya? Le mandó un GIF. No es lo que el Señor espera. Ya, vamos, dichos. Pan para hoy, hambre para mañana. ¿Ya? Ese es un dicho. ¿Ya? Cada quien Bien. recoge lo que siembra. No se entendió nada. Cada quien recoge lo que siembra. Cada quien ¿qué? Recoge. Lo que siembra. ¿Ya? Ujú. En casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Ya? El que dicen que supuestamente Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ya, eso lo vamos a eliminar inmediatamente porque no existe en ningún lado. ¿Ya? No, pero es un dicho. Es un dicho No. muy común. Pero eso no existe en realidad. Ya lo vamos a ver después. Porque los dichos, ya, como tales, siempre tienen también algo que nos va a sorprender. Hermana Gaby. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ya, sí. Aquí vamos a empezar nos vamos a dar cuenta con algunas cosas que tienen que ver con refranes. ¿Ya? Los dichos, ¿cierto? O los proverbios no son tan solo refranes, tienen una verdad oculta también y que es cierta. ¿Ya? Por ejemplo, te lo voy a explicar así en lo general antes de que entremos en el detalle para que usted lo pueda comprender. ¿Cierto? Por ejemplo, hay algunos dichos con respecto a los animales. ¿Ya? Por ejemplo, perro que ladra. No muerde. ¿Lo conoce, no? Perro que ladra. No muerde. ¿Ya? No muerde. O en el caso, ¿cierto?, de otras naciones se ocupa más, ¿cierto? También existe el dicho, por ejemplo, perro viejo, ladra echado. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros observamos los dichos, lo que nosotros vamos a entender, ¿cierto? O lo que nosotros nos podemos dar cuenta, es que tienen cierta sabiduría popular, ¿cierto? Y que en parte, ¿cierto?, es una verdad. ¿Ya? No es exacta, no es científica, pero sí es verdad. ¿Ya? Porque por medio de la observación, en algún momento de la vida, se determinó que cuando un perro ladra, no muerde. ¿Ya? Entonces, cuando usted va caminando y el perro le ladra, ¿cierto?, existe una alta probabilidad de que el perro nunca le muerda, porque es así. ¿Ya? Porque hay un dicho, ¿cierto?, que de manera, ¿cierto?, observadora lo determinó. ¿Cierto? Y si usted va por el campo, va en un lugar también, y se da cuenta que hay un perro viejo y usted pasa por el lado, se pone a ladrar, no se va a parar para seguir. Así es de donde está acostadito echado, le va a ladrar. ¿Ya? Eso en el tiempo ha hecho que se formulen, por ejemplo, ese tipo de dichos. ¿Ya? Lo voy a dejar hasta ahí porque solamente para que usted se forme la idea, ¿cierto?, de lo que es un adagio o un dicho. ¿Ya? Entonces no es tan solo una frase, ¿cierto?, que rime o que sea bonito, sino que tiene cierta comprobación, ¿ya?, que pudiera ser real. ¿Ya? Como por ejemplo también en Río Revuelto, ganancia de pescadores. ¿Ya? Porque son cosas que con el tiempo se fueron dando. ¿Sí? Habrán otras frases, ¿cierto?,
que pudieran ser más bien refranes, ¿ya? Porque tienen cierta subjetividad, ¿ya? Y no necesariamente siempre van a representar algo, correcto, ¿sí? Como por ejemplo lo que dijo la hermana Iris, ¿ya? Como lo que dijo otro compañero cuando le dijo, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿ya? Entonces, no siempre representan lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del libro de los hechos, de Proverbios, perdón, entonces es una compilación de adagios o de dichos, ¿ya? ¿Cuál es la intención de estos dichos? ¿Cierto? Orientar la vida diaria, ¿ya? Insisto, no son promesas, no son principios, ¿ya? Son dichos que intentan orientar la vida, ¿ya? Entonces, por eso, usted que es un excelente hermeneuta, tendrá que saber diferenciar entonces cómo interpretar esto, porque usted no puede hacer de un proverbio una verdad, porque no son exactos, ¿ya? Y nunca lo van a hacer. En la mayoría sí, pero no siempre, ¿ya? Buena parte de estos proverbios fueron escritos por Salomón. Se atribuyen por lo menos 3.000 proverbios a él, ¿ya? Te busca conmigo en el primer libro de Reyes, capítulo 4, 31, en adelante dice, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, refiriéndose a Salomón, ¿ya? Te lee el verso 30 y dice, y compuso 3.000 proverbios, y sus cantares fueron 1.005. Entonces, fíjese la cantidad de proverbios que se le atribuyeron a Salomón. Y estos, ¿cierto?, se compusieron o se escribieron alrededor del año 950 antes de Cristo, ¿ya? O sea, antes de la división del reino. Se piensa que lo que hoy conocemos, ¿cierto?, lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia, compilado, ¿cierto?, se hizo cerca del año 700 antes de Cristo y se realizó, ¿cierto?, en el reinado de Ezequías. Ahí me faltó ponerle el libro, pero no haberme equivocado. Le digo al tiro cuál es. Ay, me perdí. Se lo voy a dejar al final de la clase. Creo que es crónica. Déjeme ver. Porque Reyes no es. Lo voy a buscar luego, ¿ya? Pero se terminó de compilar por lo menos en el año 700 antes de Cristo, ¿ya? Esa es, ¿cierto?, lo que dio origen a lo que nosotros tenemos hoy como el libro de Proverbios, ¿ya? ¿Cómo se conforman los proverbios, ¿cierto? ¿Cómo se van escribiendo? ¿Ya? Son frutos de una larga experiencia didáctica del pueblo de Israel, o sea, ¿cierto?, por medio de lo que han vivido, ¿cierto?, de lo que han observado, de las enseñanzas diarias, ¿cierto?, que tienen como pueblo, entonces empiezan a escribir estos proverbios, ¿ya? Sí. ¿Cuál es, cierto, como lección para nosotros? ¿Cuál es la importancia de esos libros para nosotros? ¿Ya? Es que nosotros como personas tenemos que aprender a tener un aprendizaje, ¿ya? Que no puede andar por la vida como pajaritos toda la vida, así que no, que si en algún momento va a venir por mí. No, en los 80, 90, 100 años que vivamos, tenemos que tener un aprendizaje, ¿ya? Y no un aprendizaje de decir, ay, sí, yo fui a la universidad, soy contador auditor, después tengo un magíster
en tributaria, ¿cierto? Y un diplomado en dirección de empresas, y he pasado 25 años trabajando en la... No, no es eso. ¿Ah? El aprendizaje tiene que ver con cómo usted internaliza las vivencias de su vida y cómo esas cosas a usted lo hacen crecer y madurar. ¿Ah? Porque no puede ser que usted y yo, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso mío, hasta los 25, 26 años que conocí a Cristo, era de una forma, ahora tengo, ¿cierto? 26 y sigue siendo el mismo. ¿Ya? ¿Por qué se ríe, hermana Jenny? Ah, si estaban todos esperando que le dijeran la edad. ¿Ya? Entonces, imagínense, hemos pasado por muchos años en el Señor, y la pregunta es, ¿qué hemos aprendido? ¿Cuál ha sido nuestro aprendizaje? ¿O seguimos siendo los mismos de cuando conocimos al Señor? ¿Ya? De aquí no quiero profundizar mucho para no tocar ninguna herida, pero algunos siguen siendo inmaduros, algunos siguen siendo almáticos, algunos siguen siendo, ¿cierto? Taimados, algunos siguen siendo y bla, podríamos decir muchas cosas. Y seguimos siendo los mismos, porque no hay ningún aprendizaje. ¿Ya? Sin embargo, cuando hay aprendizaje, nosotros, ¿cierto?, cambiamos la forma de hacer las cosas y las hacemos mejores. Eso es aprender, ¿ya? Aprender no es repetir lo que me dijo otra persona, ¿ya? Si usted después de 3 años del instituto va a repetir todo lo que yo dije, no hubo aprendizaje. Aprendizaje será que usted después de los 3 años tome su Biblia, empiece a hacer hermenéutica, empiece a estudiar, ¿cierto? Y no buscar lo que otro dijo, sino que usted estudiar y aprender lo que Dios le va a hablar. Ahí va a haber aprendizaje, ¿ya? Cuando usted después, ¿cierto?, se acostumbra a tomar su Biblia y a estudiar como le hemos enseñado, para que saque principio y verdad, y no acostumbrarse a que otro le dé, ¿ya? Entonces, esto es lo mismo que cuando uno cocina. Es fácil sentarse a la mesa y que alguien le ponga un plato de comida, pero es distinto que usted aprenda a cocinar. Porque cuando usted aprende a cocinar, al principio puede que le quede el arroz medio pegoteado, puede que le quede desabrido, que le haya quedado salado, pero en la medida que va haciendo, sigue aprendiendo y después va mejorando, ¿ya? Ahora, si después de 5 o 6 años o 20 años cocinando el arroz todavía le queda pegado, entonces no ha tenido aprendizaje, ¿ya? Y tenemos que examinar por qué nuestra vida no aprende. Si nosotros no podemos seguir siendo los mismos. Tiene que haber un aprendizaje en todas las áreas de nuestra vida, sociales, laborales, de iglesia, matrimoniales, con los hijos, con los compañeros. Tiene que haber un aprendizaje. Cuando usted termine este año, tiene que mirar su vida y tiene que ver qué aprendí este año y qué cosas tienen que cambiar para el próximo, cuáles se pueden mejorar, cuáles van a ser nuestros desafíos. Y así nosotros crecemos. ¿Por qué cree usted que decían que el Señor Jesús crecía en todas las cosas de la vida? Porque había un aprendizaje. ¿No? Entonces, tendríamos que examinar nuestra vida para aprender. Luego, cuando nosotros podamos, ¿cierto?, tener una base de aprendizaje, ¿cierto?, y tengamos todas esas vivencias, toda esa riqueza en nuestra vida, podremos enseñarle a otro. ¿No? ¿Qué le vamos a enseñar? Le vamos a enseñar lo que otro me dijo a mí que hiciera, ¿ya? Sin ofender a nadie, pero es lo que hace la universidad. Porque hoy día las universidades no dan aprendizaje, pasan contenido y le entregan un título para que salga a repetir lo que alguien dijo. Pero no hay aprendizaje, ¿ya? Y lo mismo debe suceder en nuestra vida cristiana, ¿ya? Yo espero que al final de este año, ¿cierto?, cuando nos reunamos, me imagino que todos van a ir, o la mayoría, ¿cierto?, pueda ir al día 8, haga su esfuerzo para que usted nos acompañe. Espero verlo a todos, porque hay algunos que no lo he visto. Me gustaría abrazarlos, saludarlos, verlos, conocerlos, ¿ya? Pero usted al final del año, a lo mejor en esta actividad, o después al final del año, ¿cierto?, el día 31, en su casa, donde esté,
tiene que hacer una revisión de lo que ha sido su vida este año, o los años anteriores, sacar una lección de aprendizaje. ¿Ya? Tenemos que ver qué estamos haciendo y ver cómo vamos a crecer. ¿Sí? No podemos pretender ser niños eternamente. Tenemos que crecer. Algo que no crece está dañado. ¿Ya? Todo naturalmente crece. ¿Ya? Entonces, esto pasa por la experiencia didáctica del pueblo de Israel. Recuerde que el pueblo de Israel se formó esto en Egipto. Ellos tuvieron un largo periodo de entrenamiento y de aprendizaje en el desierto. Luego pasaron por los jueces, tuvieron profetas, tuvieron reyes. ¿Ya? O sea, han tenido un montón de vivencias y de todas esas cosas han aprendido. ¿Ya? Entonces, los proverbios presentan la sabiduría, fíjese, y la prudencia en los distintos círculos y estatus de la sociedad. Porque esto, ¿cierto? No se trata de que usted sea sabio conmigo, con el pastor o con los hermanos en la iglesia. ¿Ya? La sabiduría tiene que ayudarnos a vivir principalmente fuera de la iglesia, porque se espera que dentro de la iglesia vivamos como creyentes. ¿Ya? Si dentro de la iglesia somos inmaduros, ¿de qué estamos hablando? Si dentro de la iglesia no aprendemos, ¿qué podemos esperar de afuera? ¿Ya? Entonces, la sabiduría nos servirá principalmente para afuera. ¿Ya? Cuando usted sea sabio para comportarse con el director del hospital, sea, ¿cierto?, sabio para comportarse con el gerente de su empresa, cuando le toque ir a hablar con un ministro de Estado, con un gobernador, con el alcalde, con el concejal, con el delegado de la comuna, con su jefe, en fin, con el compañero de trabajo, con la gente que usted dirige. ¿Ya? No es tan solo para mostrar sabiduría en la iglesia, si eso es como elemental, ¿ya? En lo que debería ser. Si todavía no estamos en esa etapa, entonces tenemos que procurar crecer. Cuando leamos el libro de los proverbios nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que ahí se habla de lo que sucedía en las calles, lo que sucedía con los ancianos, lo que se ve en el campo, y un sinfín de lugares. ¿Ya? Sí, la sabiduría está ahí presente. ¿Ya? El vocablo kokmah del hebreo, ¿cierto?, que es el equivalente para nosotros a la sabiduría, entonces describe el fruto de las observaciones de las diversas dinámicas de la existencia humana en lo cotidiano. La pregunta es, ¿usted se toma tiempo para observar o anda por la vida, ¿cierto?, mirando el cielo, los pajaritos, las mosquitas y los bichitos que andan por ahí? ¿O usted se determina a observar? Porque si no somos capaces de observar, difícilmente podremos, ¿cierto?, darnos cuenta de las cosas. ¿Cómo usted podrá determinar si ocurren recurrentemente, ¿cierto?, o cómo se comportan las cosas? Porque eso sucede por medio de la sabiduría, ¿ya? Si eso pasa así. Piense en algo que usted hace cotidianamente y que hace algo repetitivo, ¿ya? No dentro de la casa, ni cepillarse los dientes, no, sino que cuando, en el diario vivir, cuando ya se levanta y sale de su cama. ¿Qué hace cotidianamente? ¿Ya? Por ejemplo, los que son peatones igual que yo, salen a tomar el metro o salen a tomar el bus, ¿cierto? Entonces, cuando usted es observador, entonces se podrá percatar que el bus pasa todos los días a tal hora. No necesariamente, ¿cierto?, tendrá que ir al terminal a preguntar. ¿No? Porque si supongamos que usted toma un bus colectivo que no tiene terminal, ¿cierto?, que no le da pasaje. Usted todos los días llega al paradero, usted mira su reloj y se da cuenta que cuando son las 8:10 aparece el bus. Día 1. Después el día 2 te vuelve a llegar a las 8 y de nuevo tiene que esperar los 10 minutos porque sabe que la locomoción pasa a las 8:10. Y después de un mes de llegar a las 8, ¿cierto?, usted se da cuenta que el bus llega todos los días a las 8:10. ¿Qué conclusión puede sacar? Que el bus pasa a las 8:10, ¿por cierto? Que si llega a las 8 va a tener que esperar 10 minutos y que si llega más tarde se le habrá ido.
Simple, pero eso es sabiduría, observar. ¿Ya? Lo que pasa es que hoy día nosotros, en la sociedad que vivimos, y por la forma que tenemos de vivir, no apreciamos la observación. No la apreciamos. ¿Ya? Entonces, no le damos el valor a contemplar las cosas y apreciarlas. Entonces, no podemos obtener sabiduría de aquellas cosas que no contemplamos. Y no apreciamos, ¿cierto?, la belleza de todas esas cosas. Porque estamos tan en la vorágine de hacer, de que lo que es automático, de que la tecnología, y no nos damos cuenta de esas cosas. Son elementales, ¿ya? Y que muchas veces están enmarcadas en una complejidad que ni una tecnología de hoy las podría hacer. Entonces, la sabiduría se va a dar por el hecho de observar, de mirar las cosas, de darle atención a aquellas cosas que le rodean, en todos los ámbitos de la vida, en todos. ¿Ya? Entonces, si usted observa, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que usted cocina tallarines. Y usted para cocinarlos primero lee el paquete, dice ahí cocer 9, 10 minutos al dente. 11 minutos, esto ya están hechos. Pero supongamos que usted, ¿cierto?, empieza a observar y se da cuenta que lo que dice el paquete no es tan cierto, pero lo observa. O sea, la primera vez que hizo los tallarines, 11 minutos, le quedaron recocidos, más amor. No sirve. Entonces, ¿qué después tiene que hacer? Volver a observar. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros empezamos a veces a ocupar el método de la chunte. A ver, ahora 10, después 8, después 7, pero no vamos observando las cosas. Entonces, lo que va a provocar la sabiduría en nosotros, la sabiduría, perdón, es que usted observe. ¿Ya? Y que usted se dé cuenta, ¿cierto?, de los detalles de las cosas que está haciendo. ¿Ya? Si usted mira a la gente, por ejemplo, del campo donde no hay tecnología, ahí nosotros podemos encontrar mucha sabiduría porque ellos pueden reparar cosas, ¿cierto?, de manera, ¿cierto?, para nosotros a veces de manera artesanal, pero con cosas que si nosotros nos enfrentamos a esos temas, no sabríamos cómo resolverlo. ¿Ya? O saben medir cosas que nosotros sin instrumental no sabríamos medir. ¿Ya? La gente de campo, muy de campo, por ejemplo, sabe determinar, ¿cierto?, sin haber estudiado astronomía, por ejemplo, cuánto cada día en el verano se va alargando el tiempo. Y después cuántos días en el invierno el tiempo se va acortando. ¿Ya? Pero tenemos que aprender a observar. Y eso es una habilidad. Tendremos que mirar siempre, conocer. ¿Ya? Porque esto tiene que ver con conocer y mirar. Por ejemplo, si yo miro la pantalla hoy día, por ejemplo, a todos que están en la mayoría ahí, yo diría, qué bien, ¿cierto? Por ejemplo, veo a la hermana Claudia Leterier. Y yo como soy observador, diría, qué bien, hermana Claudia, se ve. Parece, no lo veo muy bonito en mi pantalla, pero parece que se ha maquillado. O algo se hizo diferente. Porque no le veo el pelo igual que en las otras clases. Parece que se lo tomó. Pero eso pasa por la observación, ¿cierto? Porque uno está mirando. ¿Sí? Por ejemplo, si usted está mirando la pantalla, usted que conoce, tenemos una compañera, ¿cierto?, que se sumó de nuevo. Usted a lo mejor puede ser natural, a lo mejor usted no la ha visto. Pero hay que observar, porque si no las cosas pasan por encima y no nos damos cuenta. Y normalizamos las cosas. ¿Ya? Si tenemos, en la medida que usted aprende a observar, ¿cierto?, y a mirar, se empieza a dar cuenta de los detalles. ¿Ya? Como por ejemplo cuando hay hermanos que aquí en la clase dejan pegar una foto. ¿Ya? Creen que engañaron, pero yo me doy cuenta que hay una foto pegada. ¿Ya? Porque uno observa. ¿Ya? Uno al observar se da cuenta si le ponen atención, si no le ponen atención, si están haciendo otra cosa o no. Pero eso lo va a dar la habilidad de observar. ¿Ya? Puede que hoy día a lo mejor usted no se dé nunca cuenta de nada. Probablemente. Porque si no tiene la habilidad desarrollada, no lo va a hacer. ¿Ya? Pero a lo mejor, ¿cierto?, el hecho de desarrollar eso, a usted le va a llevar a darse cuenta de algunas otras cosas.
Por ejemplo, de todos los que toman metro, lo más probable es que usted todos los días se encuentre con la misma gente en el metro. Usted no se ha dado cuenta. Y si usted se da cuenta, entonces eso tiene que llevarnos a hacer otro tipo de reflexiones. ¿Ya? No dejarlo como algo común. ¿Ya? Entonces tenemos ese tipo de sabiduría, el Kochmak, entonces cierto que describe el fruto de las observaciones de la dinámica diaria de la existencia humana. Tenemos por otro lado, cierto, el Machal, ¿ya? En el libro de los Proverbios, que será un tipo de enseñanza corta y sencilla, ¿ya? Como un principio, ¿ya? Por ejemplo, cuando encontramos frases aquí en los primeros proverbios. Por ejemplo, en el 5:7, por ejemplo, cuando dice, ahora pues, hijos míos, oídme, ¿ya? Esas son enseñanzas tipo machal, ¿ya? Van dirigidas, son cortas, sencillas, ¿ya? Se fundamentan en el Kochmak, ¿cierto? En algo aprendido diariamente, ¿ya? Y lo que buscan es reproducir estas buenas recomendaciones para la vida, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? La observación diaria, ya hablo del caso mío, pues, yo todos los días, o no todos los días, pero cuando salgo a tomar el tren, ¿cierto? Yo sé que tengo que tomar el tren que pasa antes de las 7:10. Porque después del tren de las 7:10, ya el tren viene lleno, uno no se puede subir. Entonces, si usted un día se encuentra conmigo, ¿cierto? Aquí en Linderos, y me pregunta, ¿qué tren debo tomar? ¿Qué cree que le voy a decir yo? Usted debe tomar el tren de antes de las 7:10, porque si no, no se va a poder subir. ¿Ya? Entonces, ese tipo de enseñanzas son esos proverbios, en medio del machal, verdades, ¿cierto? O cosas que se han observado en la vida y que son ciertas. ¿Ya? Entonces, a lo mejor usted podría tener muchas cosas para enseñar, pero como no hemos mirado, ¿cierto? A lo mejor no nos hemos dado cuenta. Porque la verdad es que hoy día, ¿cierto? Somos nosotros muy naturalistas con las cosas, las normalizamos mucho. ¿Ya? Desde el hecho de darle valor al tiempo, desde el hecho de apreciar las cosas, desde tomarle, ¿cierto?, el peso o el costo a algunas cosas, nosotros todo es normal. Vivimos en una sociedad donde siempre alguien tiene que darnos algo, o donde alguien tiene que pagarlo por nosotros, pero nosotros no lo valoramos, ¿ya? Partiendo desde el tiempo. Nosotros somos muy malos para valorar el tiempo, muy malos. Nos gastamos el tiempo en muchas cosas incorrectas. Hoy día estas cositas son lindas y todo lo que usted quiera, pero hacen perder mucho el tiempo, demasiado. ¿Ya? Se supone que esto técnicamente está hecho para conectarnos con personas que están lejos. ¿Ya? Pero nosotros lo ocupamos con gente que está cerca y lo que producen es desconexión. Si no ve a su mesa, cuando se sienta a la mesa, ¿qué pasa? Incluso si está solo, se sienta, ¿cierto? Se pone una taza de té, se pone la comida, lo que sea, ¿qué hace usted? Empieza, deja la comida y empieza. Está con el celular. Desconectado. ¿Ya? Entonces, hasta esas cosas no hemos observado, porque si fuéramos sabios, ¿qué deberíamos hacer? No llevar los celulares a la mesa. Porque la mesa es un momento de conexión, por decir algo. ¿Ya? Entonces, fíjese que todo esto que estamos viendo tiene que ver con lo cotidiano, con las cosas que hacemos día a día. No hay proverbios, ¿cierto?, en ese sentido que nos digan cómo conducirnos en la iglesia. ¿Ya? Recuerde que el pueblo de Israel no tenía iglesia, ¿ya? Era el pueblo y se reunía en el templo para adorar,
¿ya? Entonces, no podemos encontrar algo que nos enseñe cómo conducirnos correctamente en la iglesia, ¿ya? ¿Qué es importante mirar para que usted y yo los podamos entender, ¿cierto? Y podamos sacar, ¿cierto?, la lección para nuestra vida. ¿Qué es lo importante? Entender, primero, que muestran verdades generales, muy generales, ¿ya? No son promesas, son verdades generales, pero no tratan de explicarlas, ¿ya?, en su modo, ¿cierto?, o en su forma más detallada ni científica, ¿ya? No buscan el cómo y el por qué, no están en el centro de la atención, ¿ya? Por ejemplo, volvemos al mismo caso anterior, ¿cierto?, con el dicho, perro que ladra no muerde, ¿cierto? Entonces ya quedamos claros que será, ¿cierto?, un tipo de proverbio popular. Perro que ladra no muerde. La pregunta es, ¿ese dicho, ese proverbio, explica por qué el perro que ladra no muerde? No, ¿cierto? Explica una verdad en lo más general, ¿ya? Ahora, si usted quiere ser científico y hacer una muestra, probablemente determinará que 1 de 9 perros que ladra sí muerde. Pero en lo general, los perros que ladran no muerden, ¿ya? Y no intenta explicar más allá, solamente, ¿cierto?, muestra esa verdad general, ¿ya? No es su interés explicarla, ¿ya? Y fíjese, la aplicación de las verdades de los proverbios es universal, ¿ya? Nunca son particulares. O sea, ¿qué quiere decir eso? El perro que ladra y no muerde en Chile, tampoco lo va a hacer en China, tampoco lo va a hacer en Japón, no lo va a hacer en Gran Bretaña, no lo va a hacer en Estados Unidos, ¿ya? Porque son verdades transversales, ¿ya? Por decirlo algo. Entonces, ¿qué quiere? Que si sacamos la aplicación para lo que dicen los proverbios, ¿cierto?, que están en la Biblia, es que si bien es cierto, fueron escritos en un momento histórico, fueron escritos para un pueblo, pero son verdades que también hoy día, ¿cierto?, no son válidas a nosotros. Y le han servido al pueblo de Israel, le han servido a la iglesia primitiva, ¿cierto?, de Palestina, de Grecia, y también hoy día en el año 2022 nos sirven a nosotros, a los chilenos. Cuando el proverbista está escribiendo, ni sabía que existíamos. A lo mejor no había ni un mapuche, ¿ya? Pero como los proverbios tienen esa cualidad, entonces hoy día nos sirven a nosotros, ¿ya? Entonces, cuando usted quiere encontrar cierta sabiduría, quiere sacar lecciones para aprender a vivir cotidianamente, ¿cierto?, y saber cómo conducirse en los quehaceres de toda la vida, ¿qué debe leer? Proverbio. Proverbios. ¿Sí? Ahí va a encontrar, ¿cierto?, aprendizaje para saber conducirse con los amigos, con la mamá, con el papá, con los hermanos, con los compañeros, con los vecinos, con los amigos. Ahí vamos a encontrar, ¿cierto?, formas de conducirnos, observar ciertas cosas que a veces nosotros no entendemos y que la Biblia, ¿cierto?, las trata de explicar, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿cierto?, estos dichos o adagios investigan y abarcan todo tipo de experiencia y todo tipo de relación, ¿ya? Son transversales, bidireccionales, ¿ya? Y también tratan los temas desde la generalización y no desde la excepción, ¿ya? Siempre son cosas generales, son cosas que se repiten, son cosas que abundan, ¿ya? Cosas que se van dando y que se han observado por mucho tiempo, ¿ya? Cuando le hablo de mucho tiempo, en algunos casos pueden ser días, en otros casos pueden ser temporadas, en otros casos pueden ser años, décadas, son cosas que se van observando, ¿ya? Porque hay cosas que hay eventos que suceden solamente en alguna temporada, ¿cierto?, y después no se repiten hasta la próxima temporada, como por ejemplo, que aparezcan hormigas, ¿ya? A alguien se le han metido la hormiguita en la casa y se le queda una pasa, azúcar, algo, y se quedan ahí, ¿cierto? Y aparece lo negro de la hormiga, todas las hormigas ahí comiendo.
Eso aparece en una temporada, pues aparecen ahora, que ellas trabajan en una temporada, ¿cierto? Guardan comida y después se esconden. Entonces, si usted quiere aprender a ver la hormiga, tiene que conocer cuál es la temporada de ella. No puede esperar, por ejemplo, ver hormigas buscando comida en julio. No la va a ver nunca. ¿Cierto? Ahí hermana Jenny tiene un buen caso para observar y aprender sabiduría. Porque a veces en esos pequeños detalles, hermana Jenny, tampoco nos damos cuenta y mañana nos volvemos a quemar. ¿Ya? Y a veces nos pasa. ¿Ya? Generalmente la falta de observación tiene que ver con nuestro apuro, ¿ya? Nuestra falta de dedicación a las cosas, no detenernos. No puedo ahorita. ¿Ya? Vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, algunas características de estos proverbios es que no hacen ninguna afirmación, ¿cierto? Que aunque sean verdades generales, tienen cierto grado de elementos científicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la observación repetitiva es la base de un método científico. ¿Ya? Entonces, como usted observa y vuelve a observar y vuelve a observar y vuelve a observar, se va haciendo un método y se va dando cuenta de ciertas cosas. ¿Ya? Lo que le voy a contar, ¿ya? Lo contaban como un chiste, pero yo lo voy a contar ahora en esta clase para que usted se dé cuenta de cómo, si nosotros también observamos mal algo, podemos llegar a tomar una conclusión equivocada. ¿Sí? Por eso que usted aprenda a observar bien y se dé cuenta, ¿no? Porque en los detalles siempre están las cosas importantes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, había un experimento donde estaba el doctor, porque ese hermana Jenny antes de que lo cuente, está aguantando la risa ahí. Sabía un doctor que tenía una rana, entonces la tenía ahí en el mesón. Entonces el doctor, el científico hace así: salta ranita, y la ranita saltó. Ya. La ranita anota del doctor, la ranita con 4 patitas salta. Entonces va el doctor después y le corta una patita a la rana. La deja ahí que se recupere un ratito, ¿cierto? Dice, salta ranita, y la ranita saltó. Ya anota ahí, vuelve a observar. La ranita salta con 3 patitas. Y así sucesivamente le cortó la otra patita, ¿cierto? Salta patita. La ranita salta con 2 patitas. Después le quedó una patita a la rana. Salta ranita. La ranita salta con una patita. Y llega, ¿cierto?, a la última patita y el doctor se la corta. Espera que se recupere, ¿cierto? Y el doctor dice, salta ranita. El científico queda mirando ahí. No pasó nada. Salta ranita. Y no hacía nada la ranita. ¿Cierto? Y el doctor entonces va a su libro y anota la conclusión. Conclusión, la ranita quedó sorda. Entonces, cuando nosotros observamos mal, podemos llegar a una mala conclusión. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos que aprender a observar. Porque en este caso la rana no quedó sorda. Por si usted no lo entendió, la rana ya no tenía patitas para saltar. Entonces es imposible que lo hiciera. Pero la conclusión a la que llegó el científico fue equivocada. ¿Ya? Entonces no se trata de que usted también así esté mirando, sino que también tiene que aprender a observar para poder tomar la conclusión correcta. ¿Sí? Porque eso va a formar la sabiduría. Si usted se queda como el científico con la conclusión equivocada, le va a cortar las patitas a muchas cosas, pensando que están sordas y en realidad no pueden moverse. Y créanme que muchas veces eso pasa. Porque hemos observado mal. Tenemos un montón de cosas truncas que no funcionan y nosotros pensamos que son cosas que están sordas. ¿Ya? Acompáñenme ahí a Proverbios 6, del verso 6 al 8. ¿Ya? Este es un proverbio que está hablando acerca del trabajo, ¿cierto? De la capacidad de ser organizado y de hacer bien las cosas. Vamos a leer solamente los versículos 6 al 8 para que nosotros podamos darnos cuenta, ¿cierto?, de la capacidad de observación que tenían
¿cierto? Los ancianos de Israel, principalmente. Miren lo que dice el proverbista acá. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Ya? Miren lo que menciona en el versículo 7, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Ya? Aquí el verso 9 no lo voy a leer para no herir a nadie. Léalo usted en silencio y reflexione. ¿Ya? La importancia que tiene entre levantarse a las 7 y a las 7:10. A veces puede cambiar todo su día y todo lo que está haciendo. ¿Ya? Entonces, por quedarse viendo 10 minutos de Instagram o por quedarse mirando 10 minutos Facebook puede cambiar todo su día. Entonces, fíjese la capacidad de observación del proverbista. ¿Cierto? Lo acabamos de mencionar hace unos minutos atrás. O sea, para mirar la hormiga, ¿cierto? Y cómo salen a recoger comida, hay que mirarla en su temporada. Entonces, seguramente los ancianos de Israel, ¿cierto? Pasaron años observando y se dieron cuenta que las hormiguitas, ¿cierto? Salen en primavera, ¿cierto? Salen a buscar su comida, trabajan todo el verano y guardan para el invierno. Pero eso no lo vieron solamente un año, lo vieron muchos años y lo vieron por generaciones. Y al observar eso, entonces lo pueden tomar como un ejemplo de enseñanza para aquellos que no quieren trabajar. Pero requirió observación. ¿Ya? Entonces, no fue de balde que a alguien se le ocurrió así, uy, sí, mira, fíjate cómo son las hormigas, así que tienes que ser tú. No, alguien lo vio y se dio cuenta. ¿Ya? Entonces, cuando termine esta clase, ¿cierto? Lo que usted tiene que irse muy reflexivo para su casa es, ¿cierto? Cómo va a trabajar esa capacidad de observar, de darse cuenta y no ser tan impulsivo, ¿cierto? De abordar la vida. ¿Ya? Entonces, fíjese que es lo que podemos ver en este proverbio que acabamos de leer, en este pedacito, ¿cierto? Una percepción aguda y cuidadosa del autor, ¿ya? Porque se dio cuenta de los detalles. ¿Sí? Porque Ministro, no puedo. Cuando usted ve la hormiguita, ¿cierto? Trabajando, usted no puede determinar quién es la hormiga líder o quién va, ¿cierto? Cuál es la primera o cuál es la que manda. Van todas una detrás de otra, ¿cierto? Buscando comida y se llevan su pedacito para la guarida. ¿Ya? O sea, hay cosas que son muy detallistas, muy observadas. Ahora sí, ¿quién me había hablado? Yo, Evelyn. Dígame. A mí me pasó algo muy especial. La primera vez que leí la Biblia me recomendaron leer Proverbios. Y cuando niña siempre escuchaba el dicho en mi casa, en mi familia, el que te quiere te aporrea. Entonces, leyendo Proverbios, veo que en la Biblia católica, sale el que te quiere te aporrea. Y a mí me hizo tanto ruido que después la busqué en versiones y no es eso lo que quiere decir. Ay, se me perdió ahora. Pero dice en la Reina Valera, dice, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Entonces dije, wow, ¿cuánta gente ha tomado una mala traducción o un mal entendimiento a lo que supuestamente dice la Biblia? Porque se quedó ahí sin averiguar un poco más y decir, bueno, lo dice y no se preocuparon a lo mejor yo y otras personas igual se dieron cuenta, pero ¿cuántos más no se dieron cuenta que no era eso lo que quería decir? Sí, claro. Por eso es importante que puedan estudiar, ¿cierto? Lo que dice la Escritura y no tan solo repetir lo que usted dijo.
¿ya? Ahora, no todos los dichos de la vida popular también están en la palabra, ¿ya? Hay algunos que sí podrían aparecer y habría que ver si es que realmente es ese o si es que es otra cosa, ¿cierto? Que a lo mejor está un poco adaptada. ¿Sí? Hay que tener también cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, fíjese que entonces la observación debe ser aguda, debe ser precisa, ¿cierto? Para que no nos pase lo mismo que le pasó al científico. ¿Ya? Entonces, los proverbios, lo volví a repetir, nunca deben entenderse como un conjunto de promesas o de garantías divinas, ¿ya? Porque no son eso, no son eso, ¿ya? ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, nosotros nos hemos equivocado muchas veces, ¿ya? Por ejemplo, cuando repetimos este proverbio, ¿cierto? Que dice, instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. ¿Ya? Es un proverbio, no es una promesa, ¿ya? Entonces, los padres no deben frustrarse si es que el niño en algún momento se aparta del camino, porque no es una regla, no es una verdad, es fruto de la observación. Muchos hijos seguramente al ser instruidos no se apartaron del camino, pero así también, ¿cuántos conocemos que habiendo sido instruidos se apartaron? Entonces, eso nos da ¿cierto? Una realidad de que lo que está en el proverbio no es una promesa, porque si fuese algo exacto de parte del Señor, ¿cierto? No fallaría. Y sería súper sencillo porque nosotros instruiríamos a nuestros niños en la ley y nunca se alejarían, ¿ya? Pero no son una promesa, no son una verdad. No son, perdón, una garantía. Es una verdad en la cual si usted y yo trabajamos, tendremos altas probabilidades de que eso suceda. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado al interpretar, ¿cierto?, los proverbios, ¿cierto?, que muestran cómo funciona la vida regularmente a los que temen y a los que no temen a Dios. ¿Usted me creería que hay personas que no temen a Dios, que no son creyentes, pero que instruyen bien a sus niños y son personas de bien y lo único que les hace falta es Cristo después cuando son adultos? Y hay otros papitos que han llevado por años a los hijos de la iglesia y nunca los instruyeron. Y después se alejan, se van. ¿Ya? Entonces, por eso a veces nosotros nos frustramos con muchas cosas que a veces están en los proverbios, porque lo hemos interpretado mal, ¿ya? Lo hemos querido hacer una promesa cuando no lo son, ¿ya? O queremos cobrarle cosas a Dios que nunca Él dijo ni se obligó a hacer, ¿ya? Lo que sí tenemos que aprender a ver es que siempre serán útiles en el contexto en el que están dados, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo podamos ver, ¿ya? Porque una cosa fuera de contexto se transforma en un pretexto y nos sirve, ¿ya? No cumple el propósito por el cual fue escrito. Entonces, siempre usted tendrá que analizar el contexto en el cual está puesto ese proverbio. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Yo quería hacer una consulta igual. ¿Ya? ¿Por qué suena así? Espérate. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, te escucho bien. Por lo del tema de los proverbios, que si no me equivoco, en los proverbios igual menciona el de honra a tu padre y a tu madre, y eso es también como un consejo, no tiene que ver con el otro versículo que habla de que para que se te alarguen los días y todo eso, ¿o no? Si aparecen los proverbios, ¿sí? Si aparecen los proverbios, no estoy seguro si aparece así, tal cual como usted lo menciona, pero si llegase a aparecer así en los proverbios, es precisamente, ¿cierto?, fruto de la observación de que al cumplir el mandamiento,
esa verdad se cumple. Ah, ya. Alguien se tomó el tiempo para decir que, ¿cierto?, aquellos que honraban a sus padres les eran alargados los años de vida. Eso solamente viene a ser una confirmación más, ¿cierto?, de lo que el mandamiento dice. ¿Cómo es la teología entonces en los proverbios? ¿Ya? Miren, la primera parte del proverbio 1 al 9, ¿ya? Entonces, lo que nosotros nos vamos a encontrar ahí, ¿ya?, es una revisión, ¿cierto? Se examina la naturaleza de la sabiduría, ¿ya? Y todos los consejos, ¿cierto?, que pasan ahí, que muestran en los primeros 9 proverbios, tienen que ver con eso. ¿Qué es la sabiduría? ¿Cierto? ¿Cómo es? ¿De quién viene? ¿Ya? Por ejemplo, el 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Ya? El 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Ya? Y así todos los proverbios hasta el 9. Verso 5, Proverbios 5:1 dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejos y tus labios conserven la ciencia. ¿Ya? El término hakam, ¿ya?, trata la forma, esto está en hebreo, trata la forma en que el individuo, ¿cierto?, nosotros como personas, ¿cierto?, encaramos la propia vida. Entonces, por un lado, ¿cierto?, hablamos anteriormente que usted tiene que fijarse, ¿cierto?, examinarse, analizarse y ver en qué está creciendo, ¿cierto? Porque no puede seguir siendo la misma persona de siempre. ¿Ya? Usted tiene que examinarse y decir: oye, ¿cómo he sido hasta ahora y en qué cosas voy a cambiar? ¿Ya? Pero también los proverbios, ¿cierto?, nos muestran y nos deben llevar, ¿cierto?, a determinar y a formarnos una postura en nuestra vida. Para que usted diga: ¿cómo yo enfrento lo cotidiano? ¿Qué hago con eso? ¿Ya? Entonces usted no puede ser, ¿cierto?, alguien que solamente anda por ahí, ¿cierto?, caminando sin tomar conciencia de las cosas que hace o sin darse cuenta de cómo pasa la vida por el lado suyo. ¿Ya? Y no es que tampoco esté, ¿cierto?, afanado en todo lo que hacen el resto. Pero sí usted tiene que tener una forma, ¿cierto?, de encarar la vida, de enfrentar su día a día. ¿Ya? Esto no es, ¿cierto?, tan fácil como decir: a ver qué tiene Dios para mí hoy día, lo que Dios quiera. Bueno, ahí no hay nada de sabiduría. Nada. Ahí no hay nada de sabiduría. No hay crecimiento, no hay sabiduría, no hay vida práctica, no hay nada. ¿Ya? Usted tiene que levantarse en la mañana, ¿cierto?, saber que usted es una persona que crece, que aprende, que tiene ese aprendizaje y que también que va a enfrentar la vida de una forma sabia. ¿Cómo va a enfrentar los problemas? ¿Hay alguien que tenga gastritis por estrés? Ahí nadie me quiso responder. ¿Hay alguien que esté enfermo por estrés? Yo lo estuve un tiempo, ministro. Hace ¿Ya? algunos años me afectó un nervio lateral del cuello. Solo eso. Aunque eso en ningún caso es un pecado, ¿ya?, y es una afección, ¿cierto?, de nuestro natural, de nuestro cuerpo, ¿ya?,
con toda la honestidad que se aprecia y se valora de la hermana Francis. Yo sé que a muchos le han tenido casos de estrés y están ahí agobiados, angustiados y con muchas cosas. Pero eso pasa, ¿sabe por qué? Porque muchas veces no sabemos cómo enfrentar las cosas. Porque no tenemos una postura. Si usted fuera sabio, usted sabría y tendría plena conciencia de que Dios está con nosotros. Y no es que todas las cosas son fáciles, pero en Él tenemos esperanza. Y no es que Él va a resolver todos los problemas. Hay que pagar igual las cuotas, hay que levantarse a trabajar igual, hay que cansarse igual, hay que trasnochar igual, hay que venir a la clase igual. Pero ¿cuál es nuestra postura? ¿Cómo encaro yo la vida? Eso tiene que ver con la sabiduría también. Entonces probablemente nos estamos dando cuenta de que hay muchas áreas de nuestra vida en la cual hemos caminado sin ningún rumbo y sin ninguna dirección. ¿Ya? Entonces, aquella persona que, ¿cierto?, encara la vida con esta postura y con esta convicción, entonces, de la sabiduría, es práctica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mi principio, que lo aprendí yo, me lo enseñaron hace muchos años atrás. ¿Ya? Por ejemplo, los problemas tienen dos formas de resolverse. Si un problema tiene solución, ya no hay problema porque tiene solución. Entonces, para el lado, no es obstáculo. Y si un problema no tiene solución, ¿qué voy a hacer yo? Lo guardo en otro lado, pero no me voy a preocupar porque no tiene solución. No hay nada que yo haga que lo pueda arreglar. Y avanzo con aquellas cosas que sí puedo solucionar. Pero hay personas que el problema, que la cuestión, y por eso la gente a veces está atrapada con cosas que no puede resolver, aferrada a cosas que no puede ni quiere soltar y se enferma. Hay cosas que por medio de la sabiduría, de nuestra forma de enfrentar la vida, tendremos que soltarlas. El quedarse amarrado a esas cosas a veces no enferma. Por eso es una convicción de vida, una forma de enfrentar la vida práctica. Ahora, esa es mi solución, mi forma. Hay algunos que les falta un tip y se enferman. ¿Cierto? Los que me conocen más en profundo me dicen, oh no, si él está operado de los nervios. Y no es que esté operado de los nervios, yo tengo harta responsabilidad en mi trabajo y en todas las cosas que tengo que hacer. Pero hay cosas que no voy a solucionar con mi fuerza, no las puedo solucionar. Y si hay alguien que las puede solucionar, va a ser el Señor. Y si las soluciona Él, tampoco ya son problemas míos, así que también quedan al lado. No es mi preocupación. ¿Ya? Yo me determiné hace muchos años a no dejar de dormir por un problema. Yo lo único que necesito para dormir es sueño y duermo en cualquier lado. Esa es mi convicción. Y como dijo el salmista, en paz me acostaré y asimismo descansaré. Pero es por una convicción, no es porque lo esté repitiendo. Ni tampoco necesito dormir 8, 10 horas, no, porque el Señor me da mi descanso. Puede que duerma 1 hora y quedo listo. Como que puede que duerma 10 y no descanse nada. Entonces, la sabiduría a usted le va a dar una herramienta de vivir de forma práctica, de solucionar las cosas, ¿cierto?, de forma concreta. ¿Ya? Ahora, ¿usted cuándo va a poder hacer todas esas cosas? En la medida en que vaya observando, en la medida que usted vaya viendo las cosas, en la medida que usted aprenda, en la medida que usted tenga ese aprendizaje. Si no tiene ese aprendizaje, ¿cómo? ¿Ya? Porque aquí no se trata, la sabiduría no se adquiere por leer el libro. Tiene que ver con la creencia, con las cosas que a usted le pasa. ¿Ya? En medio de todo eso, también se va a desarrollar su fe, porque tendrá que aprender a descansar y confiar en el Señor. Y muchas veces usted dice que confía y llama en el Señor, pero no lo hace. Hay algunos que dicen que confían en el Señor y cuando les falta algo, lo primero que hacen es ir al banco a pedir un préstamo. Porque dicen, no, si yo confío en el Señor, pero cualquier cosa van y hacen otra cosa. Y no confiamos en el Señor. Entonces, ya.
parece que me estoy poniendo un poco denso, así que vamos a seguir con la lámina por sus caras. Vamos a cambiar el tema, ¿ya? Pero esa es la sabiduría. Mire, entonces, ¿ya? Mire, el término Hakam, que es el que estábamos viendo recién, trata la forma en que el individuo encara la propia vida, ¿cierto? Su vida es distinta a la mía. Cada vida es individual, ¿ya? Esto hace que uno sea práctico por naturaleza, pero al mismo tiempo espiritual. Por eso le digo yo, tienen que aprender a confiar en Dios, porque eso no es, ¿cierto? Como el mantra, confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios, no es eso. Confiar en Dios es algo concreto, es algo real, ¿ya? Tiene que hacerlo para poder confiar en Dios. ¿Ya? No se trata cuántas veces te lo repita. ¿Ya? Entonces, y al mismo tiempo espiritual. Dijimos entonces que está orientado al creyente a afrontar los desafíos de la vida mediante una relación dinámica y personal con Dios. Una relación dinámica y personal con Dios. ¿Ya? Ahí estamos manifestando nuestra sabiduría. ¿Ya? Aunque es un libro de tercero, entonces ahora le adelanto, ¿cierto? Porque Santiago, ¿cierto? Dice en el capítulo 1, pero está la Monserracita que está ahí. A ella le gusta estar en la casa conmigo, le gusta aporrearse. Entonces, mi fan lovers. Está en Santiago 1 y estábamos viendo, ¿cierto? La fe que funciona. Santiago 1 dice que la fe que funciona es la que está en medio de las pruebas, ¿cierto? Pero cuando uno está en prueba es cuando tiene que pedir sabiduría y vivirla, ¿ya? Entonces, pero eso va a estar dado siempre por una dinámica personal, una relación personal con Dios, ¿ya? De las cosas cotidianas. Nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestra mirada, mis hermanos, ¿cierto? De ser, ¿cierto? Tan, como digo yo, espiritualoide, ¿cierto? Con toda esa ala y que nos transformamos en ángeles y llevamos, ¿cierto? Nosotros nos queremos ir para arriba al cielo, cuando en realidad el Señor vino hacia abajo. ¿Ya? Que Dios quiere relacionarse con usted y conmigo aquí en lo cotidiano, ¿cierto? Cuando el Edener va manejando su camión, cuando estoy con los papeles y la calculadora, cuando se cae en internet, cuando el sujeto está contando a lo mejor billetes, o está tomando un plano, ¿no? Cuando el Vicente está ahí con el jefe de planificación de gestión y están viendo que el proyecto a lo mejor no funciona, cuando a lo mejor alguien está programando y el programa se cayó, o mientras alguna de mis hermanas está cocinando y se le quemó la comida, podría darle el agua al pasto porque alguno de los niños la llamó. Ahí es donde Dios se quiere manifestar en lo práctico, donde necesitamos mostrar la sabiduría. ¿Ya? Entonces tiene que ver con eso. La sabiduría, entonces, fíjese. Esta parte es dura. Tome asiento, vaya a buscar agüita, que esta parte viene dura. Yo por lo menos me voy a tomar el vaso con agua antes de, porque quiero tener la garganta fresca para decírselo. Entonces, redoble de tambores. La sabiduría estará unida entonces, fíjese, a esto, a la elección de lo que es correcto y bueno en nuestra vida. Y aunque pudiera parecer cliché, ¿cierto? O como normal, estas dos cosas tienen que estar siempre unidas. Porque hay cosas que son correctas, pero no necesariamente son buenas. Y hay cosas que son buenas, pero no necesariamente son correctas. ¿Ya? Y esto a usted le puede responder muchas dudas. Muchas dudas. Muchas dudas. ¿Ya? Porque usted siempre tendrá que evaluar. ¿Lo que estoy haciendo es correcto? Sí, sigo. ¿Es bueno? No, me detengo. No avanzo. ¿Lo que estoy haciendo es correcto? No. ¿Es bueno? Sí. ¿Sigo? No. Pero cuando es correcto y bueno, entonces hay que seguir. ¿Ya?
se lo voy a graficar de la siguiente manera. ¿Ya? Hay algo cotidiano donde mucho, inclusive yo a veces fallamos. Imagínese que usted va por la autopista y no está, ¿cierto? No hay tráfico en la carretera. Y vamos atrasados al culto. Y vamos en un auto. Voy en ese auto hermoso que voy a tener, porque en fe, ¿cierto? En algún momento me van a comprar el auto. Entonces voy por la carretera así soplado, ¿cierto? Y digo, voy atrasado y le pongo el pie al acelerador, ¿cierto? Y me voy a 180 por la carretera. La pregunta es bueno? Sí, podría ser bueno, porque me estoy esforzando para llegar temprano a la iglesia, ¿cierto? Para cumplir con mi turno, con todo lo que tengo que hacer. La pregunta, ¿es correcto? Entonces tengo que dejar de hacerlo. Es un patrón que nosotros tendremos que observar en todos los pasos que hagamos. Porque muchas veces usted y yo nos vamos a ver enfrentados, sobre todo en nuestro trabajo, a hacer cosas que pueden ser buenas. En mi profesión, por ejemplo, muchos de mis colegas siempre se han enfrentado, por ejemplo, a no declarar todo el IVA. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Porque la empresa va a pagar menos, a lo mejor va a tener más plata. ¿Es lo correcto? No. Entonces yo no lo hago. Ahí es donde me debe, ¿cierto?, colocar la sabiduría, en esa convicción de no hacerlo. De no hacerlo. Voy a decir una mentira, si es bueno porque va a arreglar la situación. ¿Es lo correcto? No. Entonces no tengo que mentir, bajo ningún parámetro. ¿Ya? Aquí no existe la mentirita blanca, ¿cierto? Y que no iría a nadie, no. No existe eso. ¿Ya? El mismo parámetro de la envidia. Ay, que yo tengo sana envidia a la Jenny porque me encanta esa chaqueta roja. No, usted le tiene envidia nomás. Y punto. ¿Ya? No existe la sana envidia, es envidia nomás. ¿Sí? Entonces, un aspecto importante que usted y yo tendremos que tratar en nuestra vida, en cada decisión que demos, ¿cierto? Hermana Lucía, ¿qué le hizo a Edgar? Lo convirtió en gato. Si no era para tanto. Trató a ver si no se daba cuenta, ministro. No, yo soy observador. Dije, santo Dios, que le hicieron a Edgar. ¿Ya? Entonces, fíjese que siempre va a ser el parámetro. Si usted quiere conducirse sabiamente en la vida, siempre observe todas las cosas. ¿Es bueno? ¿Bajo qué parámetro usted puede determinar si algo es bueno? La Biblia. Ujú. ¿Y bajo qué parámetro usted va a determinar si es correcto? La misma Biblia. Entonces, de esa forma nosotros nos conduciremos sabiamente. Y ojo, que cuando usted empieza a conducirse de esa forma, tendrá que muchas veces tener la valentía de decirle no a gente que te aprecia. Sí. Porque hasta a lo mejor yo podría pedirle algo incorrecto. Usted va a tener que decir no, porque eso no es bueno ni es correcto. Algún pastor, usted le tendrá que decir no, porque eso no es bueno ni es correcto. Justificaciones siempre van a haber, pero la Biblia no se equivoca. ¿Ya? Y en eso usted y yo vamos a conducirnos sabiamente. Amén. Entonces, ¿cierto? Siguiendo con estos conceptos de lo que es la teología en los proverbios, en la Biblia existe la clara distinción entre lo que es la inteligencia y la sabiduría. ¿Ya? Los mismos proverbios lo definen y lo separan. ¿Ya? La inteligencia es la capacidad que usted tiene de aprender cosas. ¿Ya? Esa es la inteligencia. La habilidad, ¿cierto?, adquirida para poder, ¿cierto?, recopilar conocimiento. La sabiduría, entonces, viene de otra cosa. Si bien es cierto, por una parte viene por cómo aplicar estos conocimientos adquiridos,
también va a venir por lo que vimos delante, por, ¿cierto?, observar y darse cuenta de muchas cosas. Pudiera bien darse el caso de que alguien a lo mejor no tuviera mucha conciencia de su inteligencia. Ay, hermano Edgar, menos mal que volvió, estaba asustado, pensé que se iba a quedar como gato toda la vida. ¿Ya? Entonces, si la broma no es hermana Lucía, devuélvalo. ¿Ya? Entonces, podríamos ser nosotros conscientes, ¿cierto?, o inconscientes de nuestra inteligencia. Puede ser que usted y yo no nos demos cuenta de todo lo inteligente que somos, ¿ya? Y de hecho pasa mucho. Hay personas que no se dan cuenta de su grado de inteligencia, pero sí tienen mucha sabiduría, ¿ya? Por ejemplo, un caso práctico y evidente de esto se da en muchos maestros que construyen. Esos maestros albañiles que usted de repente los contrata para que hagan un muro, ¿cierto?, una pared o hagan una techumbre, ¿no? Ellos, ¿cierto?, han adquirido cierta sabiduría para construir, ¿cierto?, porque saben qué material ocupar, han observado, han visto cómo se hace, pero no se han dado cuenta de la inteligencia que han adquirido, porque hacen cálculos matemáticos de los cuales no se dan cuenta, calculan áreas sobre las que no se dan cuenta, hacen resistencia de materiales sin darse cuenta, cosas que a otras personas se le enseñan en una carrera universitaria, ¿ya? Y los maestros lo han aprendido así, a pulso, y han aplicado sabiduría. Entonces, no es una condicionante de que usted deba ser inteligente conscientemente para ser sabio, pero sí para ser sabio debe ser consciente de saber cómo saber, ¿ya? Entonces son cosas distintas en la Biblia. Usted puede ser muy inteligente, ¿cierto?, pero si no sabe, ¿cierto?, no se transforma en alguien sabio, la Biblia incluso lo puede tratar después como necio, ¿ya? Desde el punto de vista literario, los proverbios entonces en su teología es un libro con fundamento moral, ¿ya? Porque buscan, ¿cierto?, el buen vivir, lo correcto y lo bueno, ¿ya? Concebido entonces para ayudarnos a tomar decisiones acertadas, ¿ya? No para ganarse el loto ni el quino, ¿cierto?, ni no tener problemas con nadie, sino desde qué perspectiva, desde la perspectiva divina, ¿ya? Porque cuando usted se empieza a dar cuenta, ¿cierto?, y se empieza a parar en esta postura de determinarse a hacer las cosas buenas y correctas, se va a dar cuenta que muchos de sus amigos no son amigos, se va a dar cuenta que a lo mejor las personas que le decían que lo amaban mucho ya no le aman mucho, ¿cierto?, que las personas que le estimaban tanto ya no le estiman, o que las personas con las que eran muy cercanas ya no son tan cercanas. ¿Ya? Entonces, las decisiones acertadas son desde la perspectiva divina, ¿ya? Escuche esto. El sabio, entonces, es sensible al Señor, ¿ya? Pero desde esta perspectiva, ¿ya? Estos libros, recuerde que son prácticos, no son de la perspectiva, oh, Señor, quiero ser sensible a tu voz. No, sino que se toman de este país haciendo las cosas, dando la papita, sacando la cuenta con la calculadora, mientras está trotando, mientras va arriba del autobús mirando. Entonces usted es sensible al Señor. Se da cuenta, ¿cierto?, de la falencia humana, de nuestra fragilidad, de nuestra inmadurez, de lo precario que somos nosotros como seres humanos, como raza, y de tantas otras cosas que en el día a día nosotros no nos damos cuenta. ¿Usted alguna vez se ha tomado el tiempo de mirar un choque o un accidente de tránsito y preguntarse o reflexionar respecto de lo frágil que es nuestro cuerpo? Porque a veces hay personas que pueden chocar con una bicicleta y mueren. Sí. Y hay otras personas que pueden chocar con un tren y se salvan. Pero nuestro cuerpo es frágil. Entonces, cuando nosotros reflexionamos sobre esas cosas, adquirimos sabiduría, por ejemplo, para aprender a tener precaución con algunas cosas.
¿Ya? Miren, el sabio entonces es sensible al Señor, siempre dentro de este contexto de las cosas cotidianas y del quehacer que está haciendo en el día a día. ¿Y qué hace? Y se somete a Él. ¿Ya? Esa es la parte más complicada. Sométase a Él. Si usted y yo no nos sometemos a Él, entonces seremos sabios en nuestra propia sabiduría y vamos a andar perdidos igual. ¿Sí? Cuando el Señor nos haga reflexionar, nos haga tomar cuenta de esta sabiduría en nuestro día a día, en lo que nosotros somos cotidianamente, ¿qué tenemos que hacer entonces? Someternos. ¿Ya? Déjese llevar por Él. Déjese guiar por Él. ¿Ya? Que si el Señor le dice no a algo, que usted evalúa que es bueno y correcto desde la perspectiva divina, es una decisión acertada, no lo haga. Aprenda a evitarse las consecuencias. ¿Ya? Aprenda a evitarse las consecuencias. ¿Ya? ¿Para qué? Es mejor a veces aguantarse un mes, un año con algo y no después pasar años pagando una consecuencia. Evítese tantas cosas. Sométase al Señor. Sea sabio. ¿Ya? Entonces, fíjese, el sabio es sensible al Señor y se somete a Él, ¿cierto? Aplicando en la experiencia diaria las normas reveladas por Dios. ¿Ya? Por lo menos todo lo que usted ha aprendido en este año que está terminando, mire que suena lindo, 10 materias, ¿cierto? Que usted ha cursado, entonces ya tiene cosas para aplicar, para aprender, para haber crecido, para someterse al Señor, para aplicarla. Por ejemplo, usted quiere buscar una verdad en la Biblia, ¿qué tiene que hacer? Estudiarla. Ya sabe cómo hacerlo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hacerlo. Y no andar buscando en Google, en Internet, que se lo diga un predicador, ni buscarle, ¿cierto?, a quien se lo diga como a usted le gusta. No leerlo. Sea sabio. Vea, ¿cierto?, lo mejor de eso. ¿Para qué? Para aplicarlo en la experiencia diaria, ¿cierto? Todo esto que ha aprendido. Entonces, cuando usted, ¿cierto?, y cada vez que yo paso por este curso, siempre, porque esto a lo mejor podríamos estar tratando permanentemente, pero hay muchas cosas que en nuestro diario vivir deben ir cambiando, ¿cierto? A veces nos vemos expuestos a ciertas cosas donde ¿cierto? Nuestro carácter, porque está haciendo el curso de carácter cristiano, ¿sí? Hay cosas que en ciertas situaciones donde más florecen. Entonces, ¿cómo por medio de la sabiduría de parte del Señor esas cosas se van controlando, se van sometiendo al Señor? ¿Sí? En ciertas cosas, a veces perfeccionismo, ¿cierto? Falta de paciencia, podríamos decir muchas más, ¿cierto? Pensando en algunas que a lo mejor son propias mías, ¿ya? Pero usted también tiene que examinarse en las suyas, ¿ya? Pero tenemos que aprender a ser sensibles porque aquí hay una regla importante. Si el Señor nos habla y no le hacemos caso, entonces nada de lo que nos diga nos va a servir. Nada, porque usted va a estar siempre buscando, ¿cierto?, como un niño berrinche, que le digan, sí, ya toma el juguete, haga lo que quiera. Y no es así. No es así, ¿no? Muchas veces, la gran mayoría de las veces nos van a decir que no, que tiene que ser formado en nuestro carácter. ¿Sí? Ya. Y este también, me voy a tomar el otro sorbito porque esta también es buena, también se viene dura esta. Ya. Solo por el modo de vivir la sabiduría se refleja en la vida de las personas.
Entonces, como usted vive, inmediatamente refleja su sabiduría. ¿Será una persona sabia cuando usted la mire? Y no es que usted y yo digamos, no, yo soy sabio, no, ¿cierto? Aquí alguien lo mira y dice, ¿es sabio o no es sabio? ¿Confía o no confía en el Señor? ¿Se somete o no se somete al Señor? ¿Observa o no observa? ¿Crece o no crece? ¿Aprende o no aprende? ¿Se determina o no se determina? Cuando entonces alguien nos ve, se da cuenta solo. Si hay sabiduría o no hay sabiduría. Si hay o no hay. Porque esto no se trata de hablar bonito, no se trata de tener un lugar, no se trata de cargo. No. Aquí estamos viéndonos face to face, cara a cara. Y ahí sabemos, ¿cierto? ¿Hay sabiduría o no hay sabiduría? Entonces usted ahora cuando termine esta clasecita, usted se va a ir a su pieza, ¿cierto? Se va a ir reflexivo, se va a hacer un tecito, o lo que tenga que hacer, lavar ropa, lo que tenga que hacer, ¿cierto? Y usted tendrá que reflexionar. ¿Estoy siendo sabio? ¿Estoy creciendo? ¿Me someto al Señor? ¿Estoy enfrentando la vida? ¿Observo? Cuando la gente me ve algo de sabiduría en mi vida. Porque se supone que si ya tenemos cierta trayectoria en el cristianismo, ¿cierto? No se trata de que usted se ponga ahí, yo aquí soy la enciclopedia, vengan a pedirme consejos. Pero se supone que nosotros, ¿cierto? Como personas creyentes, debemos ser de inspiración para otros, que otros vean en nosotros esa sabiduría para pedirnos consejos. Cuando alguien ve a la hermana Ana Labraña, se diga, hermana, ¿cómo lo ha hecho usted en sus años? ¿Cómo ha llevado su vida adelante? Cuénteme. Me gustaría llegar así. Terminar con toda esa energía alabando al Señor. Porque yo con mis 23 años ya estoy cansado. Entonces, pero imagínese la hermana Labraña dijera, no sé, cada día lo que Dios quiera. ¿Qué sabiduría hay ahí? Ninguna. ¿Cierto? Pero imagínense la hermana Ana Labraña, no, como una persona sabia, ¿cierto? Para decir, lo que pasa es que yo he aprendido en los años, ¿cierto? Y he desarrollado mi devoción, me levanto temprano, mis primeras palabras son para el Señor, trato de dar lo mejor para Él, me he equivocado, pero pido perdón. Sabiduría, crecimiento, entendimiento. Siempre evalúo lo que hago, le pido al Señor que me diga si esto realmente está bien o está mal. Y cuando Él me dice que está mal, no lo hago. Si me dice que si voy con todo, le creo. Esas son las personas que tenemos que escuchar. Y no las personas que hablan de sí mismos, que quieren contar su testimonio, lo que han hecho, lo que han logrado. Eso es distinto. Eso es querer mostrarse uno mismo, ¿no? Y eso también eso es mal, ¿no? La cosa es tener un depósito de sabiduría, de la vivencia, para que cuando alguien venga a nosotros, ¿cierto? Y nos pregunte, ¿no? Cuando otras mujeres jóvenes, ¿cierto? Le digan, hermana Kevin, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace para, así como estar con 2 niños? ¿Cómo lo logra hacer? La hermana Kevin sí se agarran los pies y dice, no, es difícil, pero el Señor me da paciencia. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, fíjese que el libro de los Proverbios es un libro muy provechoso, pero no para buscar promesas, es para aprender de la sabiduría de otros, ¿cierto? Y tomar lecciones prácticas para nosotros hoy, año 2022. ¿Sí? Que cuando leamos, por ejemplo, ese Proverbio 5, esto que decía, creo que era el 5, ¿eh? Creo que era el Proverbio 5, ¿eh? Si es que mi memoria no falla. No, miren, pero el 3. ¿No?
Miren, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Si usted es sabio, entonces, y quiere llegar a los 110 años, ¿qué va a hacer? Guarda. Yo por lo menos que quiero llegar hasta ahí, ¿qué voy a hacer? Guardar los mandamientos. No me voy a olvidar de la ley. O sea, Cristo. Y me voy a guardar de hacer siempre las cosas correctas. ¿Ya? Porque no, aunque no es una promesa, ¿cierto? Pero es una verdad observada, entonces tengo muchas probabilidades de que eso sí suceda. ¿Ya? Átalas a tu cuello, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuáles? Todos. O sea, no hay nada ahí que no le podamos dejar al Señor. En todos. Cualquier camino que usted abra, ahí tiene que estar el Señor. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Ya? Bien. Les voy a dejar el trabajo entonces que hay que hacer sobre proverbios, ¿ya? Para que tomen nota ahí bien. Primero las mujeres, ¿ya? Proverbios 31:10 en adelante, ¿ya? ¿Cuál es el trabajo? ¿Ya? Esto es de autoexaminación, ¿ya? Todas mis bellas llamadas hermanas van a tomar el proverbio 31 del verso 10 en adelante, lo van a leer, ¿cierto? Y muy honestamente, con mucha sabiduría, van a colocar qué es lo que tienen de esa mujer virtuosa. Si no tiene nada, usted en el trabajo muy honestamente le va a colocar, no tengo nada de esa mujer virtuosa. Y tendrá que colocar qué va a hacer y cómo va a trabajar para llegar a ser esa mujer virtuosa. ¿Ya? ¿Cuál va a ser su sabiduría aplicada? Y los hombres, van a tomar entonces el proverbio 19 y van a hacer exactamente lo mismo. Van a buscar ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienen del hombre sabio? Y si no tiene nada, honestamente dígame, no tengo nada, pero tiene que poner cómo va a trabajar y cómo se va a esforzar para llegar a ser ese hombre sabio. ¿Sí? Solamente una pequeña sugerencia, en este caso para mis amados Miguel y María José y Lucía y Edgar, ¿no? Cuando lo terminen de hacer, compártanselo, vean sus cosas, ámense tal cual son, ¿cierto? Y juntos con las dos cosas que tengan ahí, propónganse cómo crecer en esas cosas que han determinado que les falta. ¿Ya? Les va a servir muchísimo eso. ¿Sí? Y ojalá la hermana Lucía no transforme más en gato al hermano de ella. Aunque se ve mejor rubiecito. Bien, mis amados, ahí me pasé un parcito de minutos, ¿ya? Que el Señor les bendiga, les amo mucho. Recuerden que este viernes tenemos nuestra primera reunión en nuestra nueva casa, ¿ya? Así que espero verlos a todos.
Estén muy bien, bendiciones. Cualquier cosita, Bendiciones. comentario o algo, si Bendiciones, pidió algo ministro. o quería comentar algo, me escribe por acá. ¿Ya? Eso. Bendiciones, que estén muy bien. Gracias, ministro. Bendiciones. Buenas Que noches. esté bien. Bendiciones Gracias. a Chao. todos. Chao, bendiciones. Chao, Chao, mi buenas hermano, bendiciones. Adiós. Chao, ministro. Bendiciones. Chao, hermano. Chao, Bendiciones. bendiciones.